Leonardo, y sobre el mismo comentario anterior, te pregunto respecto a, decías que cuando hay un tema de realidad, algún asomo de realidad, pues empiezan a decir que se parece a lo que fue por estas calles. Pero en el caso de Cosita Rica, ha sido un libro que tuvo éxito fuera. Quizá no en la versión original de Cosita Rica, pero el libro sí. Es decir, ahí ya tú, de alguna manera, estabas marcando el hecho de que escribes para un público más global. Háblame de esa transición que a lo mejor tampoco fue consciente al principio, pero que te ha permitido, bueno, volver a tener, bueno, nunca has dejado de tenerlo, pero conocer el éxito en otros lugares. Bueno, pero es que si tú haces una mirada atenta a la historia de Cosita Rica tiene unos soportes muy fuertes del melodrama. Es decir, cuando vas a lo que son las historias de amor como tal, ¿me entiendes? Ahí hay un clásico que es el clásico de las mellizas, Uh -huh. ¿no? Y el amor que se confunde con los dos rostros, el príncipe, el mendigo, pues está también la historia del protagónica, también está basada sobre un clásico del melodrama que es la venganza. En fin, eso es lo que permite que tú puedas exportar esa historia a otro país. Aquí hicieron una versión para Estados Unidos que llamaron Cosita Linda. Lo que pasa es que pues, a mi parecer sí, funcionó, tuvo éxito, pero a mi parecer era bastante desangelada porque le quitaron justamente mucho del color local. Ahorita está de moda un concepto que se llama el producto local, no global, sino local, ¿no? Lo que tiene conceptos de historia universal, pero con color local, ¿no? Y eso tú lo ves ahorita en las series que están haciendo, por ejemplo, para México, que tú ves que tiene todo el olor del país donde se está haciendo, los modismos, toda la jerga, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de historias basadas en emociones universales, pues, ¿no? Y funcionan en cualquier parte. Pero en el fondo la literatura es así. No hay nada más local que Pedro Páramo o que Cien años de soledad. Comala y Macondo son dos territorios universales, pero más localistas no pueden ser. Es así. Leonardo, ya como para irle dando forma final a este inciso, uno de tus más recientes éxitos es Amar a Muerte Sí. en la televisión mexicana. ¿Qué elementos de tu trayectoria en la televisión venezolana trajiste y pusiste ahí? Porque la televisión mexicana, bueno, es muy regionalista, muy marcada, y que venga alguien de fuera, bueno, no podías venir a hablar lo mismo que hablan ellos, pero tampoco podía ser absolutamente distinto porque te iban a decir tú no funcionas aquí. Entonces, ¿qué fue lo que trajiste que marcó y que diferenció tu producto? Bueno, ese era un remake, y yo no suelo hacer remake, yo suelo hacer historias originales, pero bueno, me tocaba porque estamos en el crossover y toca cumplirlo como venga. De una historia que se llama originalmente En Cuerpo Ajeno, de Julio Jiménez, que es también colombiano. Pero es una historia interesantísima que tiene que ver un poco con transmigración de almas, una historia de aire metafísico, ¿no? Algo que no había hecho nunca. Pero yo a eso le agregué, bueno, tú sabes, mi clásica manía, le agregué una cantidad de subtramas para convertirla en una historia coral. Entonces, había una trama donde hablaba del periodismo y eso me ayudaba a hablar del problema del periodismo en México. Si en algún lugar, el periodismo siempre ha sido considerado uno de los oficios más peligrosos del mundo, pero si en algún lugar eso está legitimado, es en México, ¿no? Porque sabemos estadísticamente la cantidad de periodistas que son asesinados por las bandas de narcotraficantes, etc. Había una trama donde hablé sobre la homosexualidad femenina, que fue una trama que tuvo muchísima resonancia a través de dos muchachas muy jóvenes y fue todo el fenómeno de la Juliantina. Es decir, empecé a incorporar otra cantidad de temas al tema central, que era el tema de la transmigración de almas,
bueno, para justamente, primero porque me parece más divertido echar un cuento de 80 y tantas horas de camino, donde yo pueda explorar distintos tópicos, ¿no? Y creo que eso comenzó a otorgarle un sello personal al producto, pues, ¿no? E hizo que de alguna manera se distinguiera, pues, ¿no? Ya. Y ahora sí, la pregunta de cierre del inciso, que no tiene nada que ver con televisión, y es, bueno, aunque tuvo su coqueteo, el tema de los imposibles, porque mientras haces televisión, mientras haces telenovelas, guiones, películas, etcétera, se te desarrolla esa, no sé si fue una idea que te vino, no sé exactamente cómo surge, pero en todo caso la oportunidad de conversar con personajes imposibles y además hacerlo de una manera tan amena y tan amplia que terminan siendo 6 o 7 libros, no sé si el séptimo ya está listo, Sí, fíjate. programa de radio y lo que dije antes, un coqueteo con la televisión. Háblame de esa faceta. Bueno, sí, en rigor, yo fui llamado por la gente del Circuito Uno en Radio para hacer un programa de radio. Ellos querían que yo hiciera radio. Eh, yo les dije, denme chance para dibujar una propuesta que yo me sienta como que con de verdad las ganas de hacer radio, porque siento que voy a aportar algo distinto. Y bueno, concebí Los Imposibles porque siempre he sido un fanático de las entrevistas, ¿no? Soy un gran lector de libros de entrevistas, entonces sentí que si hacía eso iba a ser muy dichoso, ¿no? Y entonces, bueno, diseñé el concepto de hacer entrevistas eh, planificadas para no envejecer, entrevistas atemporales que puedas leer 10 años después y te siguen funcionando porque no están amarradas a una coyuntura noticiosa, ni mucho menos. Y se trataba sobre todo, de apelar a personajes en sus disciplinas, cada quien convertido en un fuera de serie, cada quien alguien que irrebatiblemente tú dices, yo quiero escucharlo, ¿no? Ese fue un poco el concepto y la idea que dio pie a Los Imposibles, y fue ofrecer ese buffet temático al oyente. Mira, vas a escuchar a Vargas Llosa, pero también vas a escuchar a Juanes, pero también vas a escuchar al maestro Cruz Diez, pero también a Simón Díaz, pero también a Memo Arriaga, el guionista mexicano. En fin, era como que para que la gente fuera abrevando en distintas disciplinas del quehacer cultural hispánico, ¿no? Y bueno, creo que eso fue el concepto, definitivamente, bueno, fue exitosísimo, felizmente. Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos dedicado estos minutos, por haber atendido esta llamada y por haber compartido con nosotros parte de lo que ha sido esta trayectoria inmensa que empezamos a contar desde hace 30 años, porque hablamos del 90 con el Venerable, pero que sabemos que es un poquito más. Sí, bueno, fue un paseo rápido, pero bueno, me encantó el paseo que hicimos por ciertas páginas de mi libro de vida. Muy amable, amigo. Gracias por tus preguntas y por la oportunidad de estar en contacto con tu público. Perfecto. Amigos, nos vemos en un próximo Incisos.